Los retiré a lugares que se autoidentificaron como ciudades santuario, que tienen la capacidad y el deseo de ayudar a estos migrantes, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Cuando Trump sorprendió al mundo al ganar, el juego de la inmigración cambió al instante. Pero lo que vino después fue algo que nadie vio venir. California, conocida por su política de brazos abiertos, comenzó a enviar a los migrantes en autobús de vuelta a Texas. Sí, el mismo estado que había estado enviando a miles de migrantes a otras partes del país, se enfrenta ahora al mismo tipo de táctica de reubicación. Los dirigentes de California se encuentran en una situación difícil, ya que luchan contra el hacinamiento, la escasez de recursos y la presión política. A medida que aumentan las tensiones y la nación observa atentamente, todo el mundo se pregunta, ¿qué ocurrirá a continuación en esta nueva y dramática fase de la crisis migratoria? Averigüémoslo en este vídeo. La marcha atrás de California. La actual batalla sobre la inmigración y el movimiento migratorio en Estados Unidos dio un giro inesperado cuando California, junto con otros estados santuario, empezó a enviar a los migrantes de vuelta a Texas, muchos al mismo lugar que una vez habían abandonado en busca de mejores oportunidades y seguridad. Con la ciudad de Nueva York uniéndose a esta iniciativa, ciudades de todo el país están explorando una nueva respuesta a la crisis migratoria, proporcionando transporte de vuelta a lugares como Texas, lo que ha desatado un acalorado debate. ¿A qué se debe este cambio inesperado y por qué las ciudades santuario financian ahora billetes de ida a Texas? Este movimiento ha dejado a muchos cuestionando los motivos detrás de él, especialmente con los vientos políticos cambiando a medida que Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca. California, conocida desde hace tiempo como un estado santuario, se ha enfrentado a enormes desafíos con la llegada de migrantes, que han ejercido una presión significativa sobre la vivienda, los recursos públicos y los servicios sociales. Sin una solución clara a la vista, el gobierno estatal comenzó a explorar opciones para ayudar a manejar el creciente número de migrantes. Aunque California ha acogido históricamente a los migrantes con los brazos abiertos, el gran volumen ha hecho imposible proporcionar un apoyo adecuado para todos. No solo California sintió esta presión. En todo el país, otras ciudades y estados santuario, como Nueva York, también se sentían desbordados. Tras acoger a miles de recién llegados en los últimos años, ahora se enfrentaban a refugios abarrotados, recursos agotados e importantes retos sociales. Así que estas ciudades empezaron a explorar opciones para aliviar parte de la carga, y surgió una estrategia sorprendente: enviar a los inmigrantes en autobús de vuelta a Texas, donde muchos de ellos habían entrado por primera vez en el país. El plan es sencillo. A los inmigrantes que desean marcharse se les proporcionan billetes de autobús o avión, a menudo financiados por los gobiernos locales. Aunque la ciudad de Nueva York ha asumido un papel de liderazgo en esta estrategia, California no se queda atrás. Las cifras revelan un cambio radical. En solo un año, Nueva York ya ha enviado a unos 4.500 migrantes de vuelta a Texas, mientras que California está adoptando medidas similares. Muchos de los migrantes que ahora son devueltos en autobús a Texas entraron inicialmente en Estados Unidos a través de las ciudades fronterizas de Texas, a menudo viajando desde sus países de origen a través de condiciones traicioneras y pasos fronterizos peligrosos. Texas era solo la primera parada de su viaje y, desde allí, se dirigían a ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, donde esperaban empezar una nueva vida. Pero con los recursos limitados y los gobiernos locales al límite de su capacidad, las ciudades santuario empezaron a reevaluar sus opciones. El gobernador de Texas, Greg Abbott, inició en 2022 la práctica de trasladar a los inmigrantes en autobús a las ciudades santuario, una medida que describió como necesaria para aliviar la presión sobre las abrumadas comunidades fronterizas de Texas. Abbott creía que las ciudades santuario, por diseño, debían estar preparadas para ofrecer apoyo y recursos a estos migrantes. Ahora, estas mismas ciudades están enviando a los migrantes de vuelta a Texas, lo que ha provocado la indignación de las autoridades tejanas, que argumentan que estados como California y Nueva York simplemente están trasladando la responsabilidad en lugar de ofrecer soluciones genuinas. Este ping-pong migratorio ha suscitado críticas por ambas partes. Los funcionarios de California argumentan que la marcha atrás es una respuesta a la limitación de recursos, mientras que los funcionarios de Texas acusan a las ciudades santuario de hipocresía. Texas ya ha gastado miles de millones en la Operación Estrella Solitaria, una misión de seguridad fronteriza financiada por el Estado y lanzada por Abbott. Para Texas, el regreso de los migrantes es un doloroso recordatorio de los límites de la capacidad local y estatal para manejar los desafíos de inmigración más amplios que enfrenta el país.
Con la victoria de Trump en las elecciones de 2024, el panorama de la política de inmigración de la nación está al borde de un cambio significativo. Trump ha dejado clara su intención de imponer políticas de inmigración estrictas, reviviendo muchas de las medidas de su primera administración e introduciendo cambios aún más drásticos. En muchos sentidos, esta nueva postura sobre la inmigración ha obligado a los estados y ciudades santuario a reconsiderar sus posiciones. Ciudades santuario como Nueva York y California habían adoptado anteriormente políticas favorables a los inmigrantes, comprometiéndose a apoyar a los solicitantes de asilo que llegaran. Sin embargo, a medida que aumenta la presión política y disminuyen los recursos, a muchas ciudades les resulta difícil cumplir esos compromisos. Dado que se espera que la nueva administración de Trump tome medidas drásticas contra la inmigración, los gobiernos locales se están preparando para lo que podría ser una importante ola de deportaciones, una aplicación estricta de la ley de inmigración y menos recursos para los necesitados. El cambio en las mareas políticas también ha influido en la narrativa en torno a la inmigración y las ciudades santuario. Abbott y otros dirigentes estatales de Texas sostienen que las políticas de las ciudades santuario fueron parte de la causa de la crisis fronteriza. Afirman que estas políticas de acogida actuaron esencialmente como un imán para los inmigrantes, animándoles a entrar en el país sin la documentación adecuada. Los líderes de las ciudades santuario, sin embargo, argumentan que simplemente intentan ofrecer soluciones humanas a personas en situaciones desesperadas. Mientras el presidente electo Trump se prepara para asumir el cargo, sus políticas propuestas incluyen poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, revocar las protecciones para los inmigrantes de ciertos países y acelerar las deportaciones. Su plan aumentaría sin duda la presión sobre estados como Texas, donde reside actualmente el mayor número de residentes indocumentados. Trump ya ha señalado su deseo de asociarse con Texas para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración, lo que podría sentar las bases para deportaciones masivas. Pero con estas deportaciones viene la necesidad de una importante coordinación local y federal, y las ciudades santuario como las de California pueden sentir el mayor impacto. Ciudades como Los Ángeles, San Francisco e incluso Nueva York se enfrentan ahora a la incertidumbre de lo que supondrá para sus comunidades la represión de la inmigración liderada por Trump. ¿Seguirán enviando a los inmigrantes de vuelta a Texas o se opondrán a la presión federal, manteniendo su estatus de santuario a pesar de las posibles consecuencias legales y políticas? La marcha atrás de California no es solo una declaración política, también es una declaración financiera. El Estado ha estado gastando millones en alojamiento, atención sanitaria y servicios sociales para los inmigrantes, unos costes que han ido aumentando constantemente con cada nueva llegada. Al ofrecer billetes de autobús y avión de vuelta a Texas, California espera reducir los gastos asociados a la acogida de un gran número de recién llegados. Sin embargo, esta política no está exenta de polémica. Algunos defensores sostienen que el simple hecho de enviar a los inmigrantes de vuelta a Texas no resuelve los problemas subyacentes. Otros creen que es una medida necesaria, aunque incómoda, dada la realidad financiera del Estado. Por ahora, la estrategia parece estar funcionando, al menos en términos de reducción de los gastos de California. Pero plantea una cuestión mayor. ¿Qué pasará después? En medio de las estrategias políticas y las consideraciones financieras, el verdadero impacto de la marcha atrás de California lo sienten más profundamente los propios inmigrantes. Muchos de ellos lo dejaron todo atrás, huyendo de las peligrosas condiciones de sus países de origen en busca de una vida mejor. Sus viajes a Estados Unidos estuvieron a menudo llenos de penurias y riesgos, solo para encontrarse atrapados en medio de una creciente batalla política una vez llegados. Es el caso de María y su hija, que huyeron de la violencia de las bandas en Guatemala y emprendieron un peligroso viaje a Estados Unidos. Tras llegar a California, pasaron semanas en un refugio abarrotado, solo para que les ofrecieran un billete de autobús de vuelta a Texas. Para ellos, es otro capítulo de un viaje ya difícil, lleno de incertidumbre y lucha constante. Historias similares se pueden escuchar en los albergues de migrantes de California y Nueva York, donde las personas y las familias se preguntan qué les depara el futuro en un país donde el panorama político está cambiando bajo sus pies. Con la llegada de Trump al poder, la cuestión de la reforma migratoria ocupará un lugar central. El país está profundamente dividido en esta cuestión, y cada bando tiene opiniones muy distintas sobre la mejor manera de abordar los problemas de la frontera. Es posible que ciudades santuario como California y Nueva York sigan debatiendo su papel en el debate sobre la inmigración, especialmente si las políticas federales se vuelven más restrictivas. De momento, el cambio de postura de California es un signo de los tiempos.
La decisión del Estado de devolver a los inmigrantes en autobús a Texas puede estar arraigada en realidades financieras y presiones políticas, pero también simboliza las actitudes cambiantes hacia la inmigración en Estados Unidos. A medida que las nuevas políticas de Trump comiencen a tomar forma, los estados de todo el país se enfrentarán a decisiones difíciles, sopesando su compromiso con las políticas de santuario frente a la realidad de los recursos limitados y la creciente presión federal. A fin de cuentas, la crisis migratoria es una cuestión compleja sin respuestas fáciles. Mientras California y otros estados santuario reevalúan sus estrategias, el resto de la nación observa atentamente, a la espera de ver qué depara el futuro a los millones de migrantes que han llegado a Estados Unidos en busca de una vida mejor. La marcha atrás puede ser solo el principio, el preludio de un cambio aún mayor en el enfoque de la nación hacia la inmigración. A medida que se acerca la presidencia de Trump, una cosa está clara. El debate sobre la inmigración está lejos de terminar, y las acciones de California son solo el último capítulo de una larga y polémica historia. En medio de todas estas idas y venidas, Texas también ha estado gastando millones de dólares para sacar a los inmigrantes de su estado. ¿Cómo Texas gastó millones trasladando migrantes? Durante años, Texas ha gastado millones de dólares de los contribuyentes para trasladar a los migrantes a ciudades alejadas de la frontera sur. ¿La razón? El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dice que quiere aliviar a las comunidades tejanas de lo que él llama las cargas de la inmigración, poniendo el asunto directamente en el regazo de los líderes demócratas de otros estados. Pero por sorprendente que parezca, algunos de estos inmigrantes están siendo devueltos a Texas, y con los resultados de las elecciones de 2024, no se trata solo de una cuestión logística, sino que se ha convertido en una tormenta política en toda regla. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Y por qué estados como California, sobre todo desde la inesperada victoria electoral de Donald Trump, están tomando de repente medidas drásticas para devolver a los inmigrantes en autobús a Texas? En abril de 2022, el gobernador Abbott puso en marcha un plan sin precedentes. Su estrategia: cargar autobuses con migrantes que acababan de cruzar la frontera y enviarlos a otros estados, especialmente a ciudades con estatus de santuario lideradas por demócratas, que tienen políticas en vigor para proteger a los inmigrantes. Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Denver y Washington, D.C. se convirtieron en destinos de la iniciativa de Abbott. Esta medida fue aclamada por sus partidarios como audaz y necesaria, mientras que sus críticos la calificaron de cruel y puramente política. Hasta enero de este año, Texas había gastado más de 148 millones de dólares en transportar en autobús a los inmigrantes a estos destinos lejanos. Es una cantidad asombrosa de dinero para que un estado gaste solo en transporte. Sin duda es una gran cantidad de dinero para gastar, dijo Ray Perryman, presidente de la empresa de investigación económica The Perryman Group, con sede en Waco, en relación con el coste. Pero Abbott argumenta que este coste es solo una fracción del presupuesto general del estado de Texas, que asciende a 321.000 millones de dólares, e insiste en que vale la pena cada céntimo para aliviar a las comunidades tejanas de la frontera. Al igual que Abbott, Perryman también se pregunta si Texas debería seguir utilizando el dinero de los contribuyentes para pagar la factura. Estos dólares no son un porcentaje enorme del presupuesto general, así que sin duda es algo que podría hacerse, dijo Perryman. Creo que la pregunta es, ¿debería hacerse?, preguntó Perryman, haciendo hincapié en las complejas implicaciones éticas y económicas de la política de Abbott. Abbott añadió que el transporte era necesario para evitar que el Estado cargara con las cargas impuestas por los defensores de la apertura de fronteras en otras partes del país. En esencia, está diciendo que otros estados que estén dispuestos a asumir las cargas financieras pueden tener a los inmigrantes. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Más de 102.000 inmigrantes han sido transportados fuera de Texas desde el lanzamiento del programa. Algunos llegaron a Los Ángeles, otros a Nueva York, Filadelfia y más allá. El resultado no solo ha sido un alto precio para Texas, sino también una creciente tensión con los líderes demócratas de esas ciudades. Aunque en un principio el plan de Abbott parecía sencillo, pronto se convirtió en un laberinto logístico y político. Al principio, el programa parecía una bendición para los emigrantes en Texas. Recibían transporte gratuito a ciudades más grandes, donde podrían encontrar mejores oportunidades y más recursos. Organizaciones sin ánimo de lucro, como la coalición humanitaria fronteriza Valverde, incluso intervinieron para ayudar, proporcionando alimentos, ropa y apoyo a los migrantes en sus destinos.
Tiffany Burrow, que dirigía la organización de la coalición en Del Río, Texas, lo consideró una solución práctica. Lo vimos estrictamente como una opción que beneficiaba a los migrantes que estaban llegando, dijo. Pero con el paso de los meses, la cooperación entre Texas y algunos grupos humanitarios empezó a deshacerse. De repente, los autobuses empezaron a llegar a horas impredecibles, a menudo antes del amanecer o a altas horas de la noche, sin previo aviso. Para Burrow y su equipo, la falta de coordinación hizo que los migrantes corrieran peligro, lo que llevó a su organización a poner fin a su colaboración con el Estado. Según Burrow, los cambios hicieron que fuera inseguro para los migrantes. Pero creo que es muy posible que los autobuses estatales hayan agotado su ciclo, afirmó. Los autobuses de Abbott, antes considerados útiles, se estaban convirtiendo en un problema tanto para los migrantes como para las ciudades que los recibían. En las ciudades de destino, dirigentes como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se vieron en apuros para proporcionar recursos a miles de llegadas inesperadas. La presión sobre los albergues, los servicios sociales y las organizaciones benéficas locales llegó a ser abrumadora. En septiembre de 2022, Adams denunció la falta de coordinación con la oficina de Abbott y llegó a acusarle de utilizar a la gente como peones políticos. Esto es lo que dijo. Intentamos coordinarnos con él, afirmó que lo hicimos y tuvimos que presentar los correos electrónicos que demuestran que lo hicimos y podemos asegurar que estos solicitantes de asilo están repartidos por todo el país. En Chicago, Denver y Washington, D.C., se sucedieron historias similares. Con los albergues llenos y los presupuestos al límite, las autoridades empezaron a instar públicamente a Texas a que dejara de enviar más inmigrantes. En Illinois, el gobernador demócrata J.B. Pritzker incluso suplicó a Abbott que se contuviera durante una tormenta invernal. Pero Abbott se mantuvo firme, afirmando que era responsabilidad de estas ciudades santuario gestionar la afluencia. Incluso el gobernador de Colorado, el también demócrata Jared Polis, tuvo que apelar al gobierno federal para que enviara ayuda financiera a los estados que reciben a los inmigrantes. La situación planteó una pregunta aún mayor. ¿Era este realmente el mejor uso del dinero de los contribuyentes? Economistas como Perryman señalaron que, aunque $148 millones es una pequeña fracción del presupuesto total de Texas, sigue siendo una cantidad significativa para gastar en un esfuerzo tan controvertido. A medida que la saga del transporte en autobús continuaba, surgió un giro inesperado. Muchos inmigrantes que habían sido enviados fuera de Texas acabaron regresando. ¿Por qué? En parte, porque algunas ciudades, como Nueva York, habían puesto en marcha sus propios programas de reubicación. Estos programas permitían a los inmigrantes elegir su destino y, sorprendentemente, muchos optaron por volver a Texas, el mismo estado del que habían sido expulsados. La ciudad de Nueva York financió el transporte de más de 4.500 solicitantes de asilo que optaron por regresar a Texas, ya fuera por la familia, por oportunidades de trabajo o simplemente por una sensación de familiaridad. Liz García, de la oficina de prensa del alcalde Eric Adams, afirma que Texas es ahora el principal lugar elegido por los migrantes en el programa de reubicación de la ciudad, que lleva meses trasladando a personas. El programa permite a los migrantes elegir su destino tras una rápida entrevista. García también dijo a 13 Investigates que cientos de migrantes que eligieron Texas llegaron originalmente a Nueva York como parte de la operación Lone Star del gobernador Greg Abbott. Una parte importante de la operación Lone Star ha sido la iniciativa de transporte en autobús, que envía a los migrantes de las ciudades fronterizas de Texas a ciudades gobernadas por líderes demócratas. Se calcula que alrededor del 10% de los migrantes que Texas envió inicialmente a Nueva York acabaron regresando. A principios de este año, se produjo una gran oleada de migrantes que cruzaban la frontera sur, lo que impulsó la operación Estrella Solitaria. Anteriormente, 13 Investigates informó de que Texas gastó casi $125 millones del dinero de los contribuyentes en reubicar a los migrantes desde abril de 2022 hasta mediados de enero de este año. En un comunicado emitido desde la oficina del gobernador Abbott a través de su secretario de prensa Andrew Mahaleris, criticó a Kamala Harris y al gobierno federal por no hacer cumplir las leyes de inmigración existentes, lo que según él está permitiendo que un número récord de migrantes, drogas como el fentanilo y armas fluyan hacia Texas y Estados Unidos. Calificó de hipócritas a la alcaldesa Adams y a Harris por criticar el programa de autobuses de Texas mientras ellas mismas aplican programas similares. En resumen, Abbott dejó clara su postura así. Hasta que Harris no tome medidas para asegurar la frontera,
Texas seguirá utilizando todas las estrategias posibles para hacer frente a lo que él llama la crisis fronteriza Biden-Harris. Ahora que el ciclo electoral se está calentando con la reciente victoria de Donald Trump, muchos ven la saga de los autobuses a través de una lente diferente. Con Trump de nuevo en el punto de mira político, la inmigración está en primer plano. De hecho, algunos especulan que la victoria de Trump ha impulsado tanto la continuación como la intensificación de los programas estatales de transporte en autobús. El gobernador Abbott y otros líderes republicanos argumentan que el gobierno federal ha descuidado la seguridad fronteriza, dejando que estados como Texas asuman solos la carga. En su opinión, el traslado de inmigrantes en autobús a otros estados envía un fuerte mensaje sobre la crisis fronteriza, un mensaje que será más difícil de ignorar para los líderes demócratas ahora que Trump está de nuevo en el poder. California, conocida por sus políticas de ciudades santuario y su postura favorable a los inmigrantes, se enfrenta ahora a su propia crisis interna. Con la victoria de Trump, que ha traído consigo un renovado impulso de políticas de inmigración más estrictas, los líderes de California, como el gobernador Gavin Newsom, están sintiendo la presión de tomar medidas. De repente, el enfoque de California ha dado un giro drástico. En respuesta a la creciente presión interna y a las batallas políticas en el escenario nacional, California ha empezado a enviar discretamente a algunos inmigrantes de vuelta a Texas. Este cambio supone un alejamiento de la tradicional postura de brazos abiertos de California. Algunos expertos especulan que la victoria de Trump y los posibles planes de su administración para endurecer las políticas federales de inmigración son en parte responsables. Con una nueva ola de llegadas a la frontera de California, el gobernador Newsom y los líderes locales se enfrentan a una difícil elección: mantener intactas las políticas estatales de larga data o adaptarse al cambiante panorama político. En un momento en el que los inmigrantes se mueven como piezas de ajedrez por todo el país y se vuelve a poner el tema sobre el tapete, queda una pregunta por responder: ¿dónde acaba todo esto? Para el gobernador Abbott y otros dirigentes afines, la lucha dista mucho de haber terminado. Consideran que el programa de transporte en autobús es una respuesta necesaria a lo que califican de fracaso de la política federal de inmigración, y se han comprometido a mantener la presión sobre las ciudades santuario. Pero las ciudades que reciben a estos inmigrantes están llegando a su límite. El alcalde Eric Adams ya ha dicho que los recursos de la ciudad de Nueva York están al límite. Los refugios de Chicago están abarrotados, y Los Ángeles está intensificando las respuestas de emergencia a medida que siguen llegando autobuses. Y ahora, con la victoria de Trump cambiando la conversación nacional, otros estados podrían seguir los pasos de California, iniciando silenciosamente sus propios programas de reubicación. Al final, esta saga de autobuses no es solo una cuestión de quién va a dónde. Se trata de poder, política y el futuro de la inmigración en Estados Unidos. Con Trump de nuevo en escena, Abbott y otros pueden sentirse envalentonados para redoblar sus estrategias. Y a medida que más inmigrantes se ven atrapados en medio de una partida de ajedrez político, la pregunta persiste: ¿seguirán los estados de Estados Unidos jugando al tira y afloja con vidas humanas? ¿O encontrará el país una solución mejor? Esta lucha permanente en torno a las políticas de inmigración refleja una profunda división dentro de Estados Unidos. Y mientras los estados se pelean por quién debe asumir la responsabilidad, el impacto de estas políticas está llegando más allá de las fronteras estadounidenses. Las políticas de Trump resuenan mientras México se prepara para el impacto. En una estrecha habitación en Nogales, México, Iván Castro Santos y su joven familia viven en un estado de espera constante. En el diminuto espacio apenas caben él, su mujer y sus 4 hijos, incluidos sus 3 trillizos de 1 año, pero es su hogar desde hace 4 meses. Como tantos otros reunidos en el refugio House of Mercy and All Nations, la familia Castro se aferra a un sueño: llegar a Estados Unidos. Iván, de solo 22 años, y su esposa, Fátima, de apenas 19, decidieron huir de Guerrero, México. Un lugar donde la delincuencia acecha en cada esquina y los niños se enfrentan a riesgos demasiado reales. Admitió que se fueron por la delincuencia y el riesgo para los niños. Dirigiendo una mirada preocupada a sus hijos, dijo que necesitaban protección. El viaje de la familia desde el sur de México les llevó a Nogales, una bulliciosa ciudad fronteriza llena de gente de toda Latinoamérica. Algunos, como Iván, llegan con familias numerosas, con la esperanza de un nuevo comienzo. Otros vienen solos, impulsados por la misma esperanza inquebrantable. Entre ellos, la mitad son niños, todos unidos por un objetivo: encontrar seguridad y trabajo en Estados Unidos. En los últimos años, una aplicación para teléfonos inteligentes llamada CBP One les ha dado un pequeño rayo de esperanza.
Creada por el gobierno de Biden, la aplicación permite a los inmigrantes solicitar citas con los agentes fronterizos estadounidenses, lo que les da una oportunidad de entrar legalmente en Estados Unidos. Pero las últimas noticias han hecho temblar los corazones de muchos. Donald Trump, un hombre conocido por su dura postura ante la inmigración, ha vuelto. Y con él, el futuro de CBP-1 está en peligro. Para gente como Iván, la aplicación ha sido su salvavidas. Le preocupa que Trump cancele las citas. Le tiembla la voz cuando imagina volver al mismo lugar del que huyeron. Su familia ha soñado con reunirse con sus seres queridos en Houston, donde vive su hermana. Iván imagina una vida sencilla, tal vez cocinando en un restaurante, trabajando duro para construir un futuro seguro para sus hijos. Pero con el regreso de Trump, todo eso parece que podría escapárseles de las manos. Al otro lado de la frontera, las promesas de Trump le han granjeado el apoyo de muchos estadounidenses, especialmente los de los estados fronterizos del sur, que llevan tiempo deseando controles de inmigración más estrictos. Ana Parada, residente de toda la vida en Nogales, Arizona, es una de esos estadounidenses. Ella vio la campaña de Trump como una oportunidad para restaurar el orden y proteger los valores estadounidenses, ya que consideraba que el enfoque de Biden había sido demasiado laxo. Cuando se le pregunta por el impacto de Trump en la inmigración, dice con confianza: y teniendo a Trump de nuevo en el cargo, creo que va a haber una diferencia de nuevo. Del mismo modo, Tomás Useche, que huyó de Venezuela a los 7 años, opina que las medidas enérgicas de Trump contra la inmigración ilegal son bienvenidas. Según él, mientras que su familia se trasladó a Estados Unidos legalmente, tras presentar los papeles necesarios y esperar su turno, hay un montón de otros que se saltaron el proceso. Cuando ves que otras personas se saltan todos esos pasos y reciben todos esos recursos a los que nosotros nunca tuvimos acceso, nos parece una puñalada por la espalda, afirma. Sin embargo, a solo unos kilómetros de distancia, hay un ambiente totalmente diferente en el lado mexicano de la frontera. Aquí, la noticia de la victoria de Trump ha conmocionado a la comunidad migrante. Luz Ángela, una doctora de Bolivia, tembló cuando se enteró de que Trump había sido elegido. Huyó de Bolivia con su hijo Matías, de 9 años, huyendo de la persecución política y la corrupción. Durante meses, han esperado una cita a través de la aplicación CBP-1, con la esperanza de tener la oportunidad de empezar de cero en Estados Unidos. Pero ahora, el miedo ha sustituido a la esperanza. Sentí miedo porque él prometió en sus discursos que deportarían a todos los migrantes, susurra Ángela, agarrando la mano de su hijo. A medida que se acerca el 20 de enero, día en el que Trump tomará oficialmente posesión de su cargo, la tensión va en aumento. Los cambios que se avecinan en las políticas de inmigración han provocado preocupación tanto entre las autoridades estadounidenses como entre los defensores de los inmigrantes. Desde que la administración Biden endureció las normas de asilo en junio, los cruces fronterizos se habían ralentizado, pero la victoria de Trump ha creado una sensación de urgencia entre quienes esperan en la frontera. Muchos inmigrantes se sienten ahora presionados para cruzar antes de la toma de posesión, temiendo que pronto sea imposible. Alba Jaramillo, una abogada de inmigración con sede en Tucson, Arizona, se preocupa por lo que está por venir. Si Trump cierra el CBP-1, cree que más personas intentarán cruzar sin autorización, arriesgando sus vidas para atravesar el implacable desierto de Arizona. Están desesperados, explica Jaramillo, señalando que muchos migrantes lo han sacrificado todo para llegar tan lejos. En Baja California, los albergues ya se preparan para lo que podría ser una ola masiva de deportaciones una vez que Trump reasuma el cargo. Jorge Rivera Manso, director de Asuntos Gubernamentales de Migrantes en el estado, teme que el impacto se sienta de inmediato. Cada vez que hay cambios en Estados Unidos, nos impacta directamente, sobre todo cuando la gente está siendo regresada, dice. Luego habla de los posibles destinos de los migrantes. Algunos regresarán directamente a sus países, otros llegarán a México dependiendo de los acuerdos que se hagan con cada país, pero nos estamos preparando para retornos elevados. Aunque afirma que muchos albergues están actualmente a un 60 a 70% de su capacidad, espera que eso cambie drásticamente. La incertidumbre pesa mucho sobre quienes han viajado hasta ahora. José María García Lara, que gestiona el refugio Movimiento Juventud 2000 en Tijuana, habla de la ansiedad que llena su albergue. Cuando la gente está esperando asilo, con la esperanza de que Estados Unidos les ayude, se genera mucha incertidumbre entre los migrantes que tenemos aquí en el refugio, dice, lanzando una mirada cansada sobre el abarrotado espacio del refugio. Para algunos, como Emir García, la situación es desoladora, pero se aferran a una pequeña esperanza. Todos tenemos miedo, todos los migrantes, necesitamos su ayuda, dice, haciéndose eco de los sentimientos de muchos. Sabemos que tiene que cuidar de su país, pero también necesita ayudar a otros en todo el mundo.
Sus palabras reflejan un sentimiento de unidad entre los migrantes, una petición colectiva de compasión en medio de la creciente incertidumbre. Otros, sin embargo, consideran que las intenciones de Trump son claras. Lucía Chique, una migrante de México, tiene poca fe en la voluntad de Trump de ayudar a personas como ella. Aquí está Lucía con sus 2 hijos, en el albergue Movimiento Juventud 2000 en Tijuana. Donald Trump no nos quiere, no quiere a los latinos, no quiere a los mexicanos, dice negando con la cabeza. Va a haber muchas deportaciones de los que buscan asilo. Se va a poner muy complicado. Para Lucía, las políticas de Trump señalan el fin de cualquier posibilidad de pedir asilo, sobre todo si se desmantela el CBP One, que actualmente ofrece 1.450 citas diarias a migrantes. Lucía añadió: «Estamos usando la aplicación, pero oyes rumores de que la va a eliminar. Se va a poner más difícil para los migrantes». A pesar del miedo abrumador, algunos migrantes aún se aferran a una débil esperanza de que Trump pueda continuar con el programa. Jesús Ramos, un joven que lleva 3 meses esperando, solo quiere ver una vez más a sus abuelos en Estados Unidos. «Voy a cruzar como sea», dice con tranquila determinación. «Usaré un coyote, contrabandista, si es necesario». Es posible que haya muchos otros, como Ramos, dispuestos a seguir una ruta similar, aunque sea ilegal. Mientras tanto, en medio de todas las incertidumbres, los defensores de la inmigración se preparan para los desafíos de una nueva administración Trump. Algunos ven el momento como una crisis de identidad para el propio movimiento de defensa, que se enfrenta a su dependencia del apoyo latino y trata de tender puentes con otras comunidades. María Elena Incapié, académica del programa de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de Cornell, cree que el momento requiere un cambio de perspectiva. Se trata de los cónyuges ciudadanos estadounidenses. Se trata de los hijos de ciudadanos estadounidenses. Se trata de los empresarios que dependen de ellos, afirma, refiriéndose al amplio impacto de la inmigración en la sociedad estadounidense. En Washington, las conversaciones sobre la reforma de la inmigración están plagadas de complejidades. Durante casi 4 décadas, ambos partidos se han esforzado por abordar los problemas de la frontera, dando lugar a un ciclo de promesas y decepciones. En 2023, la Cámara de Comercio de EEU reclamó un nuevo enfoque, que aborde tanto la seguridad fronteriza como la escasez de visados para trabajadores legales. El anticuado sistema de inmigración legal y su lamentablemente insuficiente oferta de visados para trabajadores han obstaculizado significativamente durante años la capacidad de las empresas para satisfacer sus necesidades de mano de obra. Además, las enormes deficiencias del sistema de inmigración legal son un factor que contribuye significativamente a los continuos desafíos en la frontera sur, escribió Neil Bradley, director de políticas de la Cámara, en una carta al Congreso. Por desgracia, ni el actual Congreso, dividido, ni el anterior, liderado por los demócratas bajo el mandato de Biden, han avanzado en la reforma de la inmigración, un problema atascado desde hace casi 40 años. La seguridad fronteriza tampoco ha avanzado mucho, a pesar de sus crecientes costes y responsabilidades en los últimos 20 años. Puede que sea por esta razón por la que muchos dudan de que incluso Trump sea capaz de llevar a cabo las deportaciones arrolladoras que ha prometido. Rob Wilson, presidente de una empresa nacional de recursos humanos, expresa su escepticismo. ¿Va a deportar a 20 millones de personas? No lo creo. Eso es poco realista, afirma, sugiriendo que aunque las políticas de Trump pueden resonar con muchos estadounidenses, hay límites a lo que puede lograr. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Wilson aconsejó a las empresas que se preparen para las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mediante la revisión de la autorización de trabajo adecuada. A medida que se acerca enero, la tensión aumenta. Los albergues de Tijuana, Nogales y otras ciudades fronterizas se preparan para la afluencia, mientras familias de inmigrantes como la de Iván se enfrentan a un futuro incierto. Para cada inmigrante, cada niño en un refugio abarrotado, lo que está en juego no podría ser mayor. ¿Cumplirá Trump sus promesas y modificará las fronteras y las políticas estadounidenses? ¿O superará las barreras la resistencia de quienes buscan una nueva vida? Nadie tiene aún las respuestas. A medida que el panorama de la inmigración cambia drásticamente, California y Texas lidian con nuevas realidades, revelando las complejidades de las políticas de santuario. Para ver más vídeos nuestros, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla.